¿Saben qué es lo más interesante de Jane Eyre? Que no es solo una historia de amor. Guinevere Ellington se ajustó las gafas de montura fina y miró al público. La última fila, como de costumbre, se picoteaba la nariz. Primavera, calor, al tercer par, todos estaban cansados. Pero las primeras filas observaban cómo sus manos gesticulaban al compás de sus palabras. Es una historia sobre cómo una persona puede perderlo todo y volver a empezar. Y fíjense, la heroína no solo sobrevive, sino que encuentra la fuerza para no amargarse. Uno de los alumnos tarareó. Ginebra sonrió. Sabía exactamente de quién se trataba. Jason Parker, sentado junto a la ventana, no perdía ocasión de expresar su escepticismo sobre la literatura clásica. Señor Parker, ¿quiere compartir sus pensamientos? S.R.A. Ellington, es que, ya sabe, es ficción. En la vida real, la gente no perdona ese tipo de cosas, y ciertamente no las hace mejores. Guinevere se paralizó por un momento. Me pregunto qué diría aquel chico engreído si supiera que ahora ella estaba ahorrando para su librería, pequeña, acogedora, con cruasanes por las mañanas y noches de jazz los viernes. 3 estanterías estarían dedicadas a primeras ediciones. Ya había reunido una colección decente. Sabe, señor Parker, a veces la vida nos da sorpresas. Cogió la tiza y empezó a escribir los nombres de personajes secundarios en la pizarra. El movimiento familiar era relajante. Y le sorprendería lo que una persona puede hacer cuando tiene que elegir entre la amargura y la esperanza. Los alumnos hicieron trampa, y solo el crujido de los bolígrafos rompió el silencio. Guinevere recordó que hacía 23 años había estado en cuidados intensivos tras una complicada operación. Ella y Harrison solo llevaban 6 meses saliendo. Había corrido por los pasillos del hospital, pero no le dejaron entrar, solo a los familiares más cercanos. Ni siquiera somos novios, sollozó en una conversación telefónica con su hermana. Cuando Ginebra entró en razón, lo primero que hizo fue pedirle que le trajera los papeles de un poder general. No quiero que vuelvas a sentirte una extraña, le dijo a Harrison. Él besó sus pálidos dedos y le prometió que nunca la defraudaría. Sonó el timbre, sacándola de sus recuerdos. Los alumnos se apresuraron a entrar, revolviendo cuadernos y bolsas. «Espero la redacción para el próximo martes», gritó tras las figuras que huían. Se sentó en su pupitre y sacó el teléfono. 3 llamadas perdidas de Harrison. No quería devolverle la llamada. Siempre estaba quejándose de los contratistas y pidiéndole consejos sobre cosas sin importancia. Que decidiera él. Ella tenía 2 pares más. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje. «Cariño, no te olvides. Cena con los Thompson esta noche. Haré una reserva en el Blue Oyster para las 7». Guinevere suspiró. Odiaba esas cenas con los socios de su marido. El matrimonio Thompson era especialmente aburrido. Él solo hablaba de golf, ella de su último crucero. En su bolso había una carpeta raída con bocetos de la futura tienda. Guinevere la sacó y recorrió el lomo con los dedos. 200.000 ya ahorrados, no quedaba mucho. Quizá dentro de un año podría hacer realidad su sueño. Harrison se rió de la idea. ¿Para qué abrir una librería si todo el mundo leía en tabletas? Pero eso no la detuvo. Se imaginó sentada en una silla junto al escaparate, tomando un té y observando a los clientes. La tienda tendría sin duda un rincón especial para la poesía. Ya había buscado una lámpara de pie antigua y un sillón de respaldo alto. «¿Señora Ellington?» Sara, su alumna favorita, estaba en la puerta. «Disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta sobre la lista de lecturas del próximo trimestre?» Guinevere sonrió e hizo un gesto a la chica para que entrara. Faltaban 15 minutos para la siguiente clase, tiempo suficiente para hablar de los libros y tomar un café de la máquina del pasillo. Aquella tarde, sentada en el restaurante y escuchando el interminable monólogo de la señora Thompson sobre las ventajas de los cruceros por el Mediterráneo, Guinevere pensó en lo increíble que era la vida.
Hace 23 años no podía imaginar que se dedicaría a enseñar literatura. Había soñado con ser periodista. No podía imaginar que se casaría con un hombre al que conoció en un acto benéfico. Tampoco habría imaginado que a los 47 años soñaría con tener su propia librería. Harrison hablaba de un nuevo proyecto, gesticulando enérgicamente. Siempre se mostraba muy animado en sociedad, el alma de la compañía, capaz de entretener a cualquier interlocutor. En casa era distinto, silencioso, sumido en sus pensamientos. «Estoy cansado del trabajo», decía en respuesta a sus preguntas. «Cariño, ¿te importaría que conociéramos a los Blackwood la semana que viene? Se dedican al paisajismo, quizá podamos colaborar». Guinevere asintió, sin escuchar realmente. Estaba pensando en cómo llamaría a su tienda. ¿Gato y violín? ¿El tintero? ¿Medianoche en la biblioteca? Los nombres se arremolinaban en su cabeza como hojas de otoño, y un atardecer de abril brillaba tras la ventana, pintando de dorado los cristales. El portátil de Harrison emitió un sonido silencioso. Había llegado un nuevo correo electrónico. Guinevere miró distraídamente la pantalla mientras seguía ordenando los papeles de su escritorio. Su marido le había pedido que buscara el contrato con los proveedores mientras él estaba en una reunión. «Cariño, debería estar en algún sitio entre los papeles, y yo tengo una reunión». La perpetua desorganización de Harrison a veces resultaba molesta, pero en 23 años de matrimonio se había acostumbrado. La carta era de la inmobiliaria Premium Homes. «Enhorabuena por la compra de...» apareció en la vista previa. Guinevere frunció el ceño. No planeaban ninguna compra. Al contrario, Harrison había dicho recientemente que ahora no era un buen momento para invertir en propiedades. Hizo clic en la carta. «Estimado señor Porter, enhorabuena por la compra de la magnífica mansión del número 32 de Clifford Street. Todo el papeleo ha sido completado y está listo para ser recogido en nuestra oficina. Puede recoger las llaves cuando le venga bien. Gracias de nuevo por elegir nuestra agencia. Clifford Street». Guinevere conocía el barrio, un lugar tranquilo con lujosas mansiones y cuidados jardines. Harrison y ella habían pasado por delante una vez, y él había bromeado diciendo que solo un alto ejecutivo del petróleo podía permitirse una casa así. Tenía la garganta seca. Guinevere abrió la siguiente carta de la cadena. Había fotos. Una casa de estilo colonial de 3 plantas, grandes ventanales, un porche cubierto de uvas silvestres. En una de las fotos, Harrison estaba de pie junto a una mujer alta con traje blanco, al parecer una agente inmobiliaria. Sonreían. «El importe ha sido transferido en su totalidad. Podemos iniciar la tramitación», rezaba la carta de hacía 2 semanas. Guinevere sintió que se le entumecían los dedos. Con manos temblorosas, sacó su teléfono e inició sesión en la aplicación del banco. Ahorros. Todos sus ahorros para la librería, $237,000, habían desaparecido. Lo único que le quedaba era una cuenta nómina normal. Ginebra se hundió lentamente en la silla. Le retumbaban los oídos. Recordaba cada dólar que había invertido. Negarse vacaciones, hacer horas extra en la universidad, vender parte de su colección de primeras ediciones. Harrison sabía de ese dinero. Sabía lo importante que era esta tienda para ella. El teléfono sonó en el escritorio. La secretaria de Harrison. «SRA, Ellington, ¿encontró el contrato?» «No». Su voz sonaba extraña, como la de un extraño. «Dígale a Harrison que no hay documentos en el escritorio». Se volvió hacia el portátil. El correo revelaba toda una correspondencia. Harrison hablando de la distribución, el diseño, los muebles. «A Audrey le encantará la araña antigua del salón», escribió al agente inmobiliario. Audrey. El nombre se le clavó en los ojos. La carta del agente inmobiliario decía: «Enhorabuena al señor Porter y a la señorita Blackwood por la compra de...». Guinevere abrió Google, tecleó Audrey Blackwood.
La foto era de aquella mujer alta con traje blanco, hermosa, joven, 31 años, profesional superior del paisajismo. Rezaba el pie de foto en las redes sociales. Ella abrió mecánicamente el armario, sacó una carpeta con bocetos de la futura tienda. Aquí iba a haber un rincón para niños y aquí, una cafetería con repostería casera. Canela, cardamomo, vainilla. Ya podía imaginarse los olores. Se oyó el ruido de la puerta que se abría en el pasillo. Harrison estaba silbando algo, un nuevo éxito que sonaba en la radio, creo. Guinevere se quedó mirando la pantalla del portátil, donde seguía abierta la foto de Audrey Blackwood. 31 años, graduada de la Escuela de Diseño, ganadora del concurso Innovaciones en Arquitectura Paisajista. «Cariño, ¿estás en casa?» Sus pasos en la escalera. Ginebra cerró el portátil. Se puso de pie, cuadró los hombros. Su cabeza se sentía sorprendentemente vacía y tranquila. «Sí, cariño, estoy en tu despacho». Su voz no vaciló. «Buscando el contrato que me pediste». Apareció en la puerta, sonriente, con una corbata nueva. «Siento agobiarte con esto. ¿Lo has encontrado?» «No», le devolvió la sonrisa. A Audrey Blackwood le gustaba levantarse temprano. A las 6 de la mañana ya estaba de pie junto al enorme ventanal de su nuevo dormitorio, sorbiendo té verde con jazmín y contemplando el jardín despierto. Harrison había insistido en que el dormitorio estuviera en el primer piso. «Es la mejor vista, cariño». Ella sonrió, recordando la primera vez que él le había enseñado la casa. «Este será tu estudio», le había dicho, recorriendo con la mano las paredes de la espaciosa habitación de la planta baja. «Y aquí podrás hacer un invernadero. Siempre has querido tener uno». Audrey lloró entonces. Nunca nadie se había tomado en serio sus sueños. Al otro lado de la ciudad, Ginebra tampoco dormía. Pasó toda la noche sentada en una silla, mirando a su marido dormido. 23 años, la mitad de su vida. Cada mañana comenzaba con su sonrisa y una taza de café. «Buenos días, mi amor». ¿Cuándo empezó a mentir? ¿Cuándo dejó de ser el Harrison que ella conocía? Audrey sacó un chándal nuevo del armario. Después de yoga, tenía que pasar por el vivero. Quería elegir plantas para el patio. Algo sin pretensiones, pero espectacular, pensó mientras bajaba las escaleras. En el pasillo había cajas sin desembalar. Las mudanzas siempre tardan más de lo previsto. Su teléfono vibró. Un mensaje de Harrison. «Buenos días, guapa. Puede que hoy llegue tarde. Tengo una reunión importante con un inversor. Besos». Audrey envió una respuesta sincera. Lo entendía. No era fácil para él estar dividido entre dos vidas. «Las cosas cambiarán pronto», prometió. «Solo necesito un poco de tiempo para poner las cosas en orden». Ginebra preparó café a máquina, 2 tazas, por costumbre. Una tendría que escurrirse. Harrison se marchó pronto, sin mirarla a los ojos. «Tengo una reunión con unos inversores», añadió, anudándose la corbata a toda prisa. Ella asintió. Me preguntaba a quién intentaba engañar. En la esterilla de yoga, Audrey intentó concentrarse en su respiración, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Harrison. Se habían conocido hacía 8 meses. Ella estaba diseñando un jardín para el nuevo proyecto de construcción de él. Él la había invitado a tomar un café para discutir los detalles. 2 semanas después, ya estaban cenando en la azotea de un restaurante viendo la puesta de sol. «Tengo una situación difícil», dijo entonces. «Un matrimonio sin amor pero con compromiso. ¿Lo entenderás si no puedo dártelo todo de una vez?» Ella lo entendió, o pensó que sí, y entonces él le compró esta casa. «Quiero que tengas tu propio espacio, un lugar donde podamos estar juntos». Ginebra abrió el armario de ropa de su marido. Cada prenda guardaba un recuerdo. Este era el jersey que le había regalado las navidades pasadas. Esta era la camisa que se había puesto en el aniversario de su padre. El olor de su colonia, tan familiar, tan autóctono. Lo era. El teléfono de Audrey volvió a sonar.
El proveedor de plantas. Sí, las hortensias deben ser azules, y podríamos mirar las rosas trenzadas, blancas o crema. Se imaginó cómo sería el jardín dentro de un año, un derroche de color y elaborados arreglos. Harrison dijo que tenía un don especial para ver la belleza donde otros solo veían caos. En el buzón, Guinevere encontró un catálogo de estanterías. Lo había encargado hacía un mes, planeando la futura tienda. Las páginas brillantes mostraban interiores acogedores, madera cálida, un orden perfecto. Arrugó el catálogo y lo tiró a la papelera. A última hora de la tarde, Audrey había terminado de desembalar las cajas de utensilios de cocina. Harrison le envió un mensaje para decirle que vendría a cenar. Ella decidió preparar su pasta de marisco favorita. Aquí seremos felices, pensó mientras picaba albahaca. Se la quedará, tiene que quedársela. Si no, ¿para qué sirve todo esto? Ginebra estaba sentada en su despacho de la universidad, revisando mecánicamente los trabajos de los estudiantes. Jane Eyre era una historia de traición y perdón. Uno de los alumnos había escrito: a veces una persona tiene que perderlo todo para darse cuenta de quién es en realidad. Le puso la nota más alta sin terminarlo. Harrison llamó esa noche, otra vez tarde. Lo siento, amor. Trabajo. Audrey metió la pasta sin tocar en la nevera. Ginebra se sentó en la cocina vacía, mirando la cena enfriada. 2 mujeres, 2 casas, 2 cenas. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo? ¿Y qué hacer ahora con ese conocimiento? En el espejo del baño, Audrey examinó su reflejo. Te mereces ser feliz, se dijo a sí misma. Él te quiere, lo ha demostrado. Al otro lado de la ciudad, Ginebra miró su reflejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. ¿Quiénes somos ahora la una para la otra?, pensó. ¿Y qué queda de aquellas 2 personas que hace 23 años juraron amarse para siempre? Clifford Street tenía exactamente el mismo aspecto que Guinevere había imaginado: césped perfecto, arbustos pulcramente recortados, bicicletas por valor de miles de dólares junto a los porches. Aparcó el coche a una manzana de la casa número 32. Una voz interior le decía que era estúpido venir aquí, verlo todo con sus propios ojos, pero tenía que verlo. La casa era aún más bonita de lo que parecía en las fotos. Las columnas blancas, las ventanas francesas, las uvas silvestres. Guinevere se paró en el lado opuesto de la calle, mirando la mansión y calculando cuántas estanterías podrían caber en semejante espacio. $237,000 le martilleaban las sienes. La puerta principal se abrió. Guinevere la reconoció al instante. La misma figura esbelta, el mismo pelo rubio y largo que en las fotografías. Audrey Blackwood parecía la heroína de una novela. Un vestido ligero, un sombrero de ala ancha y una elegante cesta de la compra en las manos. Cerró la puerta y se dirigió al buzón. Antes de que Guinevere pudiera darse la vuelta, sus miradas se cruzaron. Audrey sonrió acogedora. «Buenos días. ¿Puede decirme dónde está el mercado agrícola más cercano por aquí?» Era tan ridículo que Guinevere apenas pudo contener su risa histérica. Su dinero, sus sueños, su marido, y ahí estaba esa mujer preguntando por un mercado agrícola. «Creo que hay uno en Maple Street». Su voz sonó sorprendentemente tranquila. «No soy de por aquí, mirando por el barrio». «Oh, yo también me he mudado aquí hace poco», se acercó Audrey. Olía a perfume caro. Guinevere reconoció la fragancia. Un frasco había estado en el despacho de Harrison. «Es un barrio precioso, ¿verdad? Tan verde, tranquilo». «Sí, precioso». Guinevere miró a la mujer que le había arruinado la vida. Manos cuidadas con manicura impecable, un fino anillo de oro en el dedo corazón. Especialmente esta casa, impresionante arquitectura. «Oh, gracias». Audrey se animó. «Tuve suerte con ella. Ya sabe, a veces el destino hace regalos inesperados». «¿Regalos?».
Ginebra sintió que se le secaba la garganta. Bueno, podría decirse que sí. Audrey miró soñadoramente hacia la casa. Cuando conoces a la persona adecuada, la vida cambia. ¿Su persona adecuada viene aquí a menudo? La sonrisa de Audrey se desvaneció un poco. Él está en una situación difícil, pero las cosas cambiarán pronto. ¿Estás segura de eso? ¿Perdona? Nada. Ginebra se obligó a sonreír. Espero que tus esperanzas se cumplan. Tengo que irme. Casi había llegado a su coche cuando oyó detrás de ella. Espera, podríamos tomar un café algún día. No conozco a nadie aquí. Ginebra se dio la vuelta. Audrey estaba de pie junto a su buzón, frotando el asa de su cesta. Tan joven, tan guapa, tan ingenua. Me temo que no es muy buena idea, dijo Guinevere en voz baja. Pero gracias por la invitación, S.R.A. Blackwood. Tuvo tiempo de notar cómo se abrían de par en par los ojos de Audrey, cómo le temblaba la mano al soltar la cesta. Al entrar en el coche, Guinevere miró por el retrovisor. Audrey seguía de pie junto al buzón, con cara de confusión mientras el coche se alejaba. De camino a casa, Guinevere se detuvo en una pequeña cafetería. Tomó un espresso doble y se sentó en una mesa junto a la ventana. Sacó su teléfono y abrió la foto de su boda con Harrison, que había guardado en sus favoritos todos estos años. Dos personas felices, haciendo planes para el futuro. ¿Cuándo se había torcido todo? ¿Y por qué no se había dado cuenta? ¿Desea algo más? Se acercó una camarera y preguntó. No. Guinevere cerró el cuadro. Creo que ya he tenido bastante. Harrison Porter siempre se había enorgullecido de su capacidad para controlar las situaciones. En los negocios, en las relaciones, en la vida, todo tenía que estar calculado, todo tenía que salir según lo previsto. Sentado en su bar favorito, mirando el whisky ámbar de su vaso, pensó en el día en que había visto a Audrey por primera vez. Ella estaba de pie sobre el trazado del futuro jardín, hablando de su visión del proyecto. Harrison escuchaba con media oreja, otro contratista, otra presentación. Y entonces ella habló de arces japoneses, y había tanta pasión en su voz, tanta vida, que él involuntariamente levantó la vista y desapareció. «Has perdido la cabeza, viejo», le dijo a su reflejo en el espejo del vestidor. «Tienes 52 años, una esposa, una vida asentada». Pero Audrey ya estaba firmemente plantada en sus pensamientos. La había invitado a tomar un café para discutir los detalles del proyecto. Ella habló de plantas, de luz y sombra, de la armonía del espacio, y él observó sus manos, la forma en que se recogía un mechón de pelo detrás de la oreja, y se sintió joven de nuevo, vivo. Ginebra es una buena mujer, pensó al volver a casa después de su primer beso con Audrey. Ella no se merece esto. ¿Pero no merecía ser feliz? ¿No tenía derecho a este último amor? Su matrimonio con Ginebra hacía tiempo que se había convertido en una cómoda rutina. Vivía de sus libros, sus alumnos, su sueño de una tienda. ¿Cuándo fue la última vez que habían tenido una conversación de verdad? Cuando hicieron el amor fuera de horario. Con Audrey era diferente. Ella lo miraba como si fuera el único hombre en el mundo. Se reía de sus chistes, escuchaba sus historias, admiraba sus decisiones. A su lado se sentía fuerte, exitoso, irresistible. «No puedo seguir viviendo una doble vida», le dijo después de 3 meses de reuniones en hoteles y fines de semana robados. «Pero necesito tiempo». Ella lo entendió. Siempre lo había entendido. La decisión de comprar una casa había surgido espontáneamente. Él había visto el anuncio y pensó, ¿por qué no? Tenía el dinero de Ginebra, pero ¿no era un presupuesto familiar? ¿No había puesto mucho más en su vida juntos? La librería es un capricho de ella, se convenció a sí mismo. Se irá a la quiebra en 6 meses. Y la casa es una inversión. Algún día se dará cuenta. Harrison bebió un sorbo de whisky. Recordó cómo Audrey había llorado cuando le había enseñado la casa. «Este es nuestro futuro»,
le había dicho entonces. Y casi se lo creía. El teléfono vibró. Un mensaje de Ginebra. No te quedes hasta muy tarde. Tenemos que hablar. Arrugó la nariz. Su tono había cambiado en los últimos días, o solo se lo parecía a él. Audrey era su oportunidad de volver a empezar. 52 no era el final. Podía cambiarlo todo, podía vivir una vida diferente, vívida, apasionada, real. Pero cada noche volvía a casa, a Ginebra, a su calor, a sus cuidados, a su silenciosa aceptación de todas sus reuniones tardías y repentinos viajes de negocios, y eso lo desgarraba por dentro. Solo un poco más de tiempo, se dijo a sí mismo. Tenemos que hacer bien los cálculos, preparar el terreno, asegúrate de que nadie salga herido. Terminó su whisky y pidió otro. La voz de Audrey resonó en su cabeza. Esperaré lo que haga falta. Y la voz de Ginebra. Tenemos que hablar. Quizá realmente había perdido la cabeza. Tal vez debería haberle dicho todo a Guinevere de una vez, pero no pudo. No podía ver el dolor en sus ojos, no podía destruir este acogedor mundo que habían pasado 23 años construyendo. Lo resolveré, le prometió a Audrey. Y también se lo prometió a sí mismo. Solo necesitaba un poco de tiempo. Solo un poco de tiempo. El camarero trajo un vaso nuevo. Harrison miró el reloj. Las 11 de la noche. Ginebra estaría esperando. Siempre esperaba. Lo siento, susurró, sin saber exactamente a quién se dirigía. Y bebió otro sorbo. La casa olía a canela. Ginebra había hecho una tarta de manzana. Era una costumbre tonta, cocinar cuando se sentía pesado. Harrison volvió a medianoche, oliendo a whisky y a perfume ajeno. ¿De qué querías hablar?, preguntó, tomando asiento incómodamente en la mesa de la cocina. Quizá hay algo que te gustaría contarme tú misma. Guinevere lo miró cortar el pastel. El mismo cuchillo de hornear, un regalo por su 5º aniversario de boda. ¿Qué quieres decir, cariño? Sonrió con su sonrisa habitual, pero le temblaba la mano del cuchillo. Nada de nada. Vete a la cama. Estás cansada. Ella se quedó sentada en la cocina un buen rato, escuchando sus ronquidos desde el dormitorio. Luego sacó una vieja caja de fotografías que guardaba en la despensa detrás de los tarros de mermelada. Aquí estaba la primera foto, el acto benéfico en el que se conocieron. Harrison con smoking y ella con un vestido azul que le había prestado su hermana. «Eres la mujer más guapa de este aburrido acto», dijo entonces. Una foto del hospital, ella pálida, demacrada por la operación, él cogiéndole la mano. En el reverso, escrito a mano, «Juntos para siempre». Guinevere recordaba aquel día, cómo había corrido por los pasillos, cómo había gritado a la enfermera exigiendo que le dejara entrar. En aquel momento pensó que era amor. Ahora se daba cuenta de que era posesividad. Fotos de la boda, una pila entera. Las repasó una a una, tratando de encontrar lo que había pasado por alto en sus ojos entonces. ¿Las mentiras? ¿Las dudas? ¿O todo había empezado más tarde? La última foto que se habían hecho juntos era de las vacaciones del año pasado en Italia. Estaban junto a la Fontana di Trevi. Ella decía algo y él miraba el móvil. Me pregunto si fue entonces cuando estaba enviando mensajes a Audrey. Guinevere abrió su portátil, entró en su correo electrónico. Ahora que sabía qué buscar, los correos eran fáciles de encontrar. Julio del año pasado, primera mención al proyecto del jardín. Agosto, primeros mensajes personales. Septiembre, no puedo dejar de pensar en ti. Octubre, me has cambiado la vida. ¿Y qué estaba haciendo durante esos meses? Escribir un plan de negocio para la tienda, ahorrar dinero, confiando en que su marido apoyaría su sueño. El teléfono sonó en la mesa. Su hermana. ¿Estás bien? Suenas raro. Estoy bien, solo cansada. ¿Estás segura? Puedes venir si lo necesitas. Lo sé, gracias. Ginebra se sirvió un poco de vino. Recordó su primera cita. El restaurante italiano,
el vino tinto, sus historias sobre el trabajo. Siempre había tenido facilidad de palabra. Convencía. Encantador. ¿Cuántas antes de Audrey? ¿Cuántas veces había llegado tarde a casa, oliendo a perfume ajeno? ¿Cuántos años había cerrado los ojos, convenciéndose de que todo estaba bien? Algo cayó en el dormitorio, probablemente un libro de la mesilla de noche. Harrison siempre esparcía cosas mientras dormía. Antes le divertía. Ahora, cada costumbre suya le causaba una irritación ensordecedora. Sacó la escritura de la casa donde habían vivido 15 años. Habían pagado la hipoteca juntos, pero ella había hecho el pago principal. Había vendido el piso que había heredado de su abuela. Ahora se daba cuenta de que era la primera señal de alarma. Siempre supo cómo utilizar el dinero de los demás. A las 4 de la mañana, Ginebra subió a su despacho. Encendió la lámpara del escritorio, un regalo de cumpleaños que le había hecho. Abrió el cajón de su escritorio, donde guardaba documentos importantes. Encima había una copia del poder notarial, como burlándose de ella. «No quiero que vuelvas a sentirte una extraña», le dijo entonces. Y él sonrió, le besó los dedos, e incluso entonces debió de estar pensando cómo utilizaría aquel trozo de papel. Harrison bajó a la cocina al amanecer, arrugado, con resaca. «¿No has dormido? ¿Ha pasado algo?» «No, cariño, solo pienso en la vida». Le besó la mejilla, un ritual matutino familiar. Aún olía al whisky de anoche. «Te quiero», dijo, sirviéndose un café. «Y yo a ti», respondió ella. Y por primera vez en 23 años, era mentira. «¿Tienes una copia del poder original?» Maxine Sterling, abogada de familia con 30 años de experiencia, hojeó los papeles. El pequeño despacho de la 23ª planta se ahogaba bajo el sol de la mañana. «Sí, aquí». Guinevere colocó la carpeta sobre el escritorio. «Expedida hace 23 años. ¿Y quieres revocarlo?» «Sí». Maxine miró atentamente a su cliente por encima de las gafas. «Señora Porter, voy a hacerle una pregunta directa. ¿Está segura de que su marido está haciendo un mal uso del poder?» Guinevere sacó las impresiones de las transacciones bancarias. $237,000. Compró la casa para su amante. «Así es». Maxine se reclinó en su silla. «Sabes, en 30 años de práctica he visto muchas situaciones diferentes, pero tu calma, impresionante». «No estoy calmada, estoy furiosa, solo que lo disimulo bien». Guinevere sonrió con el borde de los labios. 23 años de enseñanza enseñan autocontrol. Pasaron 2 horas haciendo papeleo. Maxine le explicó el procedimiento, le explicó las posibles consecuencias. Se enterará de la revocación del poder en cuanto intente cualquier transacción. ¿Estás preparada para su reacción? Más que preparada. S.R.A. Porter, Guinevere. Maxine se quitó las gafas. Le recomiendo que considere el divorcio, con tanta evidencia de malversación de fondos. Una cosa a la vez, interrumpió Guinevere. Primero el poder notarial. Al salir de la oficina, se detuvo en un banco. Se sentó en una mesa con un joven director que se frotaba nerviosamente la corbata, probablemente recién contratado. «Quiero cambiar todas las contraseñas y códigos de acceso y configurar la doble autenticación». «Por supuesto, S.R.A. Porter. ¿Y su cónyuge?» «Ya no tiene acceso a las cuentas. Acabo de revocar el poder notarial». El director asintió y empezó a teclear rápidamente. Guinevere miró por la ventana. Al otro lado de la calle había una librería, pequeña, acogedora, casi como se había imaginado la suya. Casi. El teléfono vibró. «Harrison, cariño, hoy voy a llegar tarde. Reunión importante». «Por supuesto, cariño». Metió el teléfono en el bolso. Se preguntó si estaría con Audrey ahora, planificando su futuro juntos, o simplemente escondiéndose en el bar, derramando whisky sobre su cobardía. «Aquí tiene». El gerente le tendió sus nuevas tarjetas.
Sus fondos están ahora bajo máxima protección. Ginebra salió del banco y respiró hondo. Entró en su coche y sacó de la guantera una vieja fotografía de ella y Harrison el día en que se firmó el poder notarial. Ella seguía pálida después del hospital, pero feliz. Creía en el amor, en la honestidad, en hasta que la muerte nos separe. Rompió la fotografía en pedacitos. En casa, lo primero que hizo fue entrar en su despacho. Abrió la caja fuerte. El código era la fecha de su boda, qué ironía, y sacó todos los documentos. Ahora que sabía lo que tenía que buscar, el cuadro se iba recomponiendo por completo. No solo había comprado la casa de Audrey, sino que planeaba transferirle parte de su negocio. Estaba preparando un aeródromo alternativo. «Bastardo prudente», murmuró Guinevere, doblando los papeles ordenadamente en una nueva carpeta. Maxine se lo había advertido. Todo podría ser útil en el divorcio. Aquella tarde se sentó en su despacho, revisando los papeles de los estudiantes. Había una taza de té sobre la mesa y una pila de papeles del abogado. Una hora más tarde, su hermana la llamó. «¿Cómo estás?» «Bien. Hice algo que debería haber hecho hace mucho tiempo». «¿Lo sabe?» «Lo sabrá. Pronto». A las 11 de la noche llegó Harrison, sobrio, con una caja de sus bombones favoritos. «Perdona el retraso, cariño. Te he comprado unos...» «Gracias». Ni siquiera se apartó del portátil. «Ponlo en la mesa». Se arrugó en la puerta y se fue a la ducha. Guinevere abrió su correo electrónico. Envió un mensaje a Maxine. «Todo hecho. Gracias por tu ayuda». La respuesta llegó casi de inmediato. «Aguanta. El primer paso siempre es el más difícil». Ginebra sonrió. Maxine se equivocaba. El paso más difícil estaba aún por llegar, pero estaba preparada. 23 años eran suficientes para aprender a esperar el momento oportuno. Harrison ya dormía cuando ella subió al dormitorio. Tan tranquilo, tan extraño. Se tumbó en su lado de la cama, mirando al techo. Mañana todo cambiaría, pero esta noche se permitiría una noche más de fingimiento, una última noche de 23 años de mentiras. La mañana empezó como de costumbre. Harrison se despertó con el sonido de la cafetera, hizo la maleta a toda prisa y se marchó a trabajar, dándole a Ginebra un beso en la mejilla. Había café sin terminar y una tostada en la cocina. En 23 años se había acostumbrado a sus desayunos apresurados. En otras ocasiones habría limpiado después de él, pero hoy lo dejó así. Que aquel desayuno inacabado fuera un símbolo de su historia inacabada. El primer timbre sonó a las 10:30. Harrison llamaba desde el teléfono de su despacho. Guinevere envió la llamada al buzón de voz y siguió revisando el trabajo de sus alumnos. La segunda llamada llegó 5 minutos después, esta vez desde su teléfono móvil. De nuevo no contestó. A las 11 envió un mensaje de texto. «Cariño, ¿puedes devolverme la llamada? Hay problemas con el banco». Ginebra sonrió y apagó el sonido del teléfono. Hoy solo tenía un par, después de comer, lo que significaba que podía tomarse con calma los negocios. Sacó una carpeta con los papeles de la casa, la misma que habían comprado hacía 15 años. Se sentó en su escritorio y empezó a estudiar metódicamente cada página, haciendo anotaciones en los márgenes. A la 1 en punto sonó el timbre y supo que era Harrison. Sus pasos en el porche, sus golpecitos nerviosos en el marco de la puerta. Había aprendido a reconocer su presencia por docenas de pequeños detalles. Guinevere abrió la puerta y se apoyó en la jamba, mirando a su marido con leve interés. Parecía confuso. Tenía la corbata echada hacia un lado y una gota de sudor aparecía en su frente. «¿Qué está pasando?», preguntó, entrando en la casa. «Intenté hacer un pago y me dijeron que el poder notarial había sido revocado. ¿Hay algún tipo de error?». «No hay ningún error». Guinevere se dirigió a la cocina y se sirvió un poco de agua. «Rebosé el poder notarial ayer. Por cierto, ¿cómo le va a Audrey? ¿Le gusta la nueva casa de Clifford Street?». Harrison se quedó helado en la puerta.
Su rostro cambió lentamente. La sorpresa fue sustituida por la comprensión, luego por el miedo y finalmente por la ira. ¿Me has seguido? No tenía por qué. Te descuidaste demasiado. Dejaste el correo abierto, guardaste los documentos del trato en la caja fuerte de tu casa. Por cierto, dejar la fecha de nuestra boda como contraseña de la caja fuerte fue bastante irónico. Se hundió en la silla y se pasó la mano por la cara. ¿Puedo explicarlo? Claro que puedes. Siempre supiste explicarlo de maravilla, sobre todo cuando se trataba del dinero de otros. Guinevere puso el vaso en el fregadero. $237,000, Harrison. Mis ahorros de la librería. ¿De verdad creías que nunca me enteraría? Era nuestro dinero común. Intentó poner confianza en su voz. Tenía derecho a... No, no lo tenías. Era mi dinero. Cada dólar eran horas extra en la universidad. Renunciar a unas vacaciones, vender mi colección. Sabías para qué lo estaba ahorrando. Y sabías que lo que hacías era despreciable. Harrison se levantó de un salto, paseándose por la cocina. Iba a devolverlo todo. Era una medida temporal, una inversión. ¿En una joven amante? Guinevere sacudió la cabeza. ¿Sabes qué es lo curioso? La he visto. Una chica tan dulce, cree en cuentos de hadas de gran amor. ¿También le prometiste un futuro brillante? Se detuvo bruscamente. ¿Has hablado con Audrey? ¡Qué conmovedora preocupación! Guinevere se acercó a la ventana. No se preocupe, no he estropeado su pequeño romance, aunque quizá deberías haberle dicho de quién era el dinero con el que se compró su preciosa casa con porche. El teléfono de Harrison volvió a sonar. Ni siquiera miró la pantalla. ¿Qué vas a hacer? Ya lo he hecho. Poder revocado, contraseñas cambiadas, cuentas bloqueadas. Y luego se volvió hacia él. Después vas a tener que explicarle de alguna manera a Audrey por qué ya no puedes pagarle los servicios. La golpeó. Mira, podemos hablar de esto. No, Harrison. No hay nada más que hablar. Dio un paso atrás. Y por cierto, yo que tú miraría el correo. Creo que el banco ha enviado un aviso de retraso en el pago de la hipoteca de la casa de Clifford Street. El primer plazo vencía hoy, ¿no? Se puso blanco y cogió el teléfono. Guinevere lo vio hojear frenéticamente los mensajes, con los dedos temblorosos sobre la pantalla. 23 años había amado a ese hombre. 23 años creyendo cada palabra que decía. Estaré en mi despacho, dijo, dirigiéndose a la puerta. No me molestes, por favor. Tengo una clase dentro de una hora, tengo que prepararme. Él gritó algo tras ella, pero ella ya estaba subiendo las escaleras. El estudio era tranquilo y apacible, su santuario, su territorio. Guinevere se sentó en su escritorio y sacó sus apuntes de clase. Hoy ella y los alumnos iban a hablar de cumbres borrascosas, una historia de pasión, traición y venganza. ¡Qué ironía! Harrison empezó a maldecir desde el piso de abajo. Al parecer, estaba intentando llamar al banco. Guinevere abrió su libro de texto y empezó a leer. El amor como fuerza destructiva en la literatura victoriana. Estaban sentados uno frente al otro en el salón, el mismo en el que una vez habían celebrado recepciones para amigos y colegas. El reloj de la repisa marcaba las 9 de la noche. Harrison llevaba todo el día tratando de resolver problemas con el banco, pero por su aspecto, en vano. Su camisa, antes perfectamente planchada, estaba arrugada. Hacía tiempo que se había quitado la corbata y había confusión en sus ojos, una expresión muy nueva para él. ¿Te apetece un té? Ginebra estaba sentada en su sillón favorito, con una taza de té de jazmín en la mano. Había elegido especialmente aquella taza, un regalo de Harrison por su 15º aniversario de boda, fina porcelana china pintada a mano. ¿Té? Sonrió nerviosamente. Arruinaste todos mis planes, bloqueaste mis cuentas, pusiste en peligro un trato y ahora me ofreces té. ¿Qué sugieres? ¿Un berrinche? ¿Gritar? ¿Romper la vajilla?
Tomó un sorbo. ¿Sabes? Cuando encontré las cartas del agente inmobiliario, pensé que iba a perder la cabeza. Quería correr a tu despacho, montar una escena. Pero luego me di cuenta de que habría sido demasiado predecible, demasiado cursi. Harrison se levantó, se acercó al bar y se sirvió un whisky. Sus manos temblaban ligeramente. No quería hacerte daño. Claro que no querías. Solo querías empezar una nueva vida con una joven utilizando mi dinero. ¡Qué noble por tu parte! Ginebra dejó la taza sobre la mesa. Dime, ¿cuándo pensabas decírmelo? ¿O se suponía que debía adivinarlo yo misma cuando por fin te mudaras con tu Audrey? Deja a Audrey fuera de esto, se giró bruscamente. Ella no tiene nada que ver con esto. ¿En serio? Y yo creo que ella tiene todo que ver con que mis ahorros se hayan convertido en una mansión de 3 plantas con porche. Por cierto, es realmente adorable, tan joven, tan entusiasta. Casi puedo entender por qué perdiste la cabeza. Harrison se hundió en su silla. Hablas como si no te importara. Sí me importa. Estoy cabreado. Pero ¿sabes de qué me he dado cuenta estos días? De que mi rabia es un regalo demasiado grande para ti. Estás esperando el escándalo, las lágrimas, las acusaciones. Eso te daría derecho a sentirte víctima de las circunstancias. Pobre Harrison, su mujer no le entiende, monta una escena. Se levantó y se acercó a la estantería, donde estaban los álbumes de fotos de su boda. 23 años, Harrison. Estuve a tu lado cuando empezó tu empresa. Apoyé cada decisión que tomaste. Creí en cada palabra, y así es como me has devuelto esa confianza. Te la devolveré. Bebió un trago de whisky. Vende algo. Pide un préstamo. No se trata del dinero. O mejor dicho, no se trata solo del dinero. Guinevere pasó el dedo por el lomo del álbum. Se trata de la traición. Se trata de lo fácil que pasaste por encima de nuestras vidas, sobre mis sueños. ¿No se te ha ocurrido pensar que yo también tengo derecho a soñar? Se levantó, acercándose. Que estoy cansado de ser solo un marido conveniente, que yo también quiero pasión, locura, una nueva vida. ¿Y por eso decidiste robarme el dinero? Se volvió hacia él. Si tanto deseabas una nueva vida, podías haberte marchado. Decir sinceramente que te enamoraste, que querías el divorcio, pero elegiste mentir. Cobardía, traición. Harrison trató de tomar su mano, pero ella se apartó. Estoy confundido. Audrey apareció tan de repente. Me hizo sentir vivo. ¿Y conmigo te sentías muerta? Guinevere sonrió. ¿Sabes qué es lo gracioso? Te estoy agradecida. Me mostraste quién eres en realidad, y ahora soy libre. ¿Qué quieres decir? Mañana he quedado con un abogado. Prepararemos los papeles del divorcio. Cogió su taza. Y sí, puedes decirle a Audrey que tendrá que buscarse otro sitio donde vivir. Voy a exigir el reembolso de todos los fondos robados. No puedes hacer eso. Puedo, y lo haré. Guinevere se dirigió a las escaleras. Puedes dormir en el dormitorio de invitados esta noche, pero mañana, por favor, recoge tus cosas. Ya las he empaquetado, las cajas están en el garaje. La agarró del hombro. Escucha, aparta la mano. Su voz seguía igual de calmada, pero había frialdad en sus ojos. Ya no tienes derecho a tocarme. Harrison retrocedió como si le quemaran. Ya has tomado una decisión. Sí. ¿Y sabes qué? Por primera vez en mucho tiempo me siento realmente viva. Subió unos escalones. Buenas noches, Harrison. No olvides apagar las luces cuando te vayas. A Audrey le encantaban las mañanas tranquilas de los sábados en su nueva casa. Estaba terminando de hacer yoga en el porche cuando oyó sonar el timbre. Guinevere estaba en el umbral, con un riguroso vestido azul y una carpeta de cuero en las manos. Esta vez no intentaba ser una transeúnte casual. Buenos días, señorita Blackwood. Nos hemos visto antes, pero no nos han presentado formalmente. Soy Guinevere Porter, la esposa de Harrison. ¿Puedo pasar? Audrey se hizo a un lado en silencio.
Entraron en el salón, luminoso y espacioso, con enormes ventanales. Guinevere observó la lámpara de araña antigua, los sillones de época y los caros cuadros de las paredes. «Una casa preciosa», dijo sentándose en un sillón. «Yo también habría elegido esta lámpara. Tienes buen gusto». «¿Por qué estás aquí?» Audrey permaneció de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. Su largo pelo rubio estaba recogido en un moño descuidado, sin rastro de maquillaje en la cara. «He traído algunos documentos que podrían interesarle». Guinevere abrió una carpeta. «Extractos de cuentas, contrato de compraventa, una copia del poder notarial, la historia de cómo se compró esta casa». «Sé cómo se compró la casa. Harrison». «Harrison robó el dinero», interrumpió Guinevere en voz baja. «Mi dinero. $237,000 que llevaba 15 años ahorrando para abrir una librería». Audrey se hundió lentamente en el sofá. Dijo que eran sus ahorros. Claro que lo dijo. ¿Que su amor es especial? ¿Que nunca había conocido a una mujer tan comprensiva? ¿Que solo necesitaba tiempo para arreglar las cosas? Audrey se puso pálida. Ginebra le tendió los papeles. «Míralo tú misma. Todos los pagos, todas las transferencias. Utilizó el poder general que le di hace 23 años, cuando estaba en cuidados intensivos y temía no sobrevivir». Mientras Audrey revisaba los papeles, la habitación permanecía en silencio. Solo el reloj antiguo de la repisa de la chimenea hacía tic-tac. También debía de ser un hallazgo antiguo, pagado con dinero robado. «No lo sabía», dijo finalmente Audrey. Su voz sonaba apagada. «Juro que no lo sabía». «Te creo». Guinevere sacó otro sobre. «Aquí tienes una copia del informe policial sobre el robo de fondos. La presentaré el lunes si no devuelven el dinero». Audrey se levantó de un salto, acercándose a la ventana. «¿Quieres que me vaya? Quiero que sepas la verdad, sobre el hombre en el que confías, sobre el dinero que robó, sobre la facilidad con la que traiciona a los que creen en él. Me dijo que me quería». Audrey se rodeó con los brazos, «que íbamos a empezar una nueva vida. A mí me dijo lo mismo, hace 23 años». Guinevere se levantó. «¿Pero sabes de qué me he dado cuenta? Harrison solo se ama a sí mismo. Para él, los dos somos solo decorados en la obra de su vida». Audrey se dio la vuelta y Ginebra vio lágrimas en sus ojos. Pero no eran lágrimas de desesperación, sino de rabia. «Venderé la casa», dijo con firmeza. «Te devolveré tu dinero, hasta el último céntimo. No tienes que... Sí tengo que hacerlo. No por ti, por mí. No quiero vivir en una casa comprada con dinero robado. Y no quiero estar con un hombre que haría algo así». Sacó su teléfono y encontró el número de Harrison. Guinevere observó en silencio cómo Audrey pulsaba el botón de llamada. «Hola, cariño». Su voz se volvió gélida. «¿Sabes quién está sentada en mi salón ahora mismo? Tu mujer, con unos documentos muy interesantes». «No, no grites, solo escucha. Voy a vender la casa. El dinero será para Ginebra. Y a ti, nunca volverás a estar en mi vida, y no tienes que intentar poner excusas, no quiero oír ni una palabra». Presionó desconectar y se volvió hacia Guinevere. «Lo siento, debería haber sabido que todo era demasiado bonito para ser verdad». «No es culpa tuya». Guinevere se levantó. «Sabe cómo persuadir. Sabe cómo hacerte creer en un cuento de hadas». «¿Sabes?». Audrey sonrió de repente. «Siempre he soñado con una bonita historia de amor, pero creo que solo vi a una mujer muy fuerte, y eso resultó ser mucho más importante». Ginebra se dirigió a la salida. En el umbral se dio la vuelta. «Llama a mi abogada. Su tarjeta está en el papeleo. Me ayudará con la venta de la casa». «Gracias», dijo Audrey en voz baja, «por venir, por decir la verdad». Guinevere asintió y salió. Entró en el coche y sacó el teléfono. 3 llamadas perdidas de Harrison. Sonrió y borró todos los números de sus contactos. Por el retrovisor, vio a Audrey de pie junto a la ventanilla, mirándola fijamente.
Dos mujeres engañadas por un solo hombre. Pero hoy las dos eran más fuertes. ¿Has oído hablar de Guinevere Porter? Su marido le robó sus ahorros y le compró una casa a su amante. Guinevere oyó esta conversación mientras pasaba por delante de la cafetería de la universidad. Dos profesores del departamento de historia se callaron al fijarse en ella, pero ella se limitó a saludarla con la cabeza y siguió caminando. Había un sobre esperándola en la sala de profesores, una invitación para la recaudación anual de fondos. Solía ir allí con Harrison, formaba parte de su vida social. Guinevere dio vueltas al pesado papel dorado y tiró el sobre a la papelera. Iba a dártelo personalmente. Meredith Caulfield, decana de la facultad, se plantó en la puerta. Pensé que quizá podríamos ir juntos. Después de todo, no hay razón para dejar que un cretino nos prive de una buena velada. Guinevere enarcó las cejas, sorprendida. Meredith siempre era enfáticamente formal y mantenía las distancias con sus subordinados. «Sabe», continuó la decana tomando asiento en su silla, «hace 20 años yo también pasé por un divorcio. No es que quiera hablar de ello, pero si necesitas consejo o simplemente alguien que te escuche...» «Gracias», sonrió Ginebra. «De verdad, gracias. Pero estoy bien». Elizabeth llamó por la noche. Su hermana pequeña siempre sabía elegir el momento oportuno. «He reservado mesa en el Blue Oyster para el viernes. Y no te atrevas a negarte. Hace 2 meses que no te veo y ahora tengo la excusa perfecta para celebrar una despedida de soltera». No habían ido a la Almeja Azul desde su última cena con los Thompson. Guinevere recordaba a Harrison coqueteando con la joven camarera y a ella fingiendo no darse cuenta. ¿Cuántas cosas había decidido ignorar en todos estos años? Por cierto, la voz de Elizabeth la sacó de sus recuerdos. «He conocido a James Brown. ¿Recuerdas cuando te aconsejó sobre el plan de negocio de la librería? Dijo que estaría dispuesto a ayudarte con un nuevo plan cuando estuvieras lista para empezar de nuevo». Al día siguiente de la conferencia fue detenida por Sarah, la misma estudiante que siempre se quedaba para discutir la lista de lectura. «S.R.A. Porter, quiero decir, lo siento, ahora no sé cómo...» «Podemos llamarla Guinevere», dijo en voz baja. «Guinevere». Sarah tomó aire. «Los chicos y yo estábamos pensando... Quiero decir, sabemos de tu sueño de abrir una librería, y pensamos que tal vez podríamos ayudar. El padre de Mike tiene un local en el centro, está dispuesto a alquilarlo por un buen precio. Y a mí se me dan bien las redes sociales. Podría hacer algo de promoción». Guinevere sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Todas estas personas, colegas, estudiantes, amigos, no la veían como una pobre esposa abandonada, sino como una mujer fuerte que no había renunciado a su sueño. Aquella tarde abrió el correo y, entre las docenas de mensajes de condolencia y consejo, había uno de Audrey Blackwood. «Me he reunido con un agente inmobiliario. La casa saldrá al mercado la semana que viene. ¿Y adivina qué? Yo también he soñado siempre con montar mi propio negocio. Quizá cuando todo esto acabe, podríamos discutir la idea de una librería con un jardín en la azotea». Ginebra sonrió y empezó a teclear una respuesta. «Quizá a veces haya que perder algo importante para encontrar algo nuevo, y quizá el apoyo pueda venir de la dirección más inesperada». Guinevere estaba sentada en su despacho, revisando el correo de la mañana, cuando se sorprendió a sí misma pensando en la extraña naturaleza de los rumores. No le había contado a nadie más que a su hermana y a su abogado los detalles de su historia, pero de alguna manera toda la universidad estaba al tanto. Sin embargo, el misterio se resolvió de forma bastante sencilla. Harrison, tratando de salvar su reputación, lo contó todo a sus socios comerciales, presentando la situación de forma favorable para él. Pero, por alguna razón, su versión de la historia no encontró eco, quizá porque durante sus 23 años en la universidad, Guinevere se había ganado la reputación de ser incapaz de pequeñas venganzas o rabietas.
Mark's Bistro estaba situado en un rincón tranquilo del casco antiguo, lejos de miradas indiscretas y cotilleos. Ginebra eligió una mesa al fondo del local, pidió una taza de té de hierbas y esperó. Audrey apareció en el momento justo, con un sencillo traje gris, sin maquillaje y el pelo recogido en un moño. Su aspecto era completamente distinto al de la primera vez que se vieron. El agente inmobiliario dice que hay algunos compradores potenciales, dijo Audrey en lugar de saludarla, tomando asiento frente a ella. La casa podría llegar a costar incluso más de lo que le costó a Harrison. Guinevere asintió. Tengo el papeleo del abogado, pero en realidad no te invité aquí para discutir la venta. ¿Para qué era? Mencionaste en tu carta una librería con un jardín en la azotea. Es una idea interesante. Audrey sacó un cuaderno de su bolso. He esbozado algunas ideas. Verás, una librería normal es tan del siglo pasado, pero si le añades un acogedor invernadero, plantas vivas entre las estanterías, la posibilidad de leer entre las flores. Ginebra escuchó a la joven hablar apasionadamente sobre su visión del proyecto y pensó en cómo Harrison había conseguido engañarlas a ambas, tan diferentes y a la vez tan parecidas en su deseo de crear algo propio. Lo siento, titubeó de pronto Audrey. Me dejé llevar demasiado. Debes de pensar que soy una tonta ingenua. En absoluto. Creo que eres una persona con talento que tuvo la desgracia de liarse con el hombre equivocado. ¿Sabes qué es lo más ofensivo? Audrey dio un sorbo a su café frío. Realmente creía que era especial, ¿verdad? Que nuestra historia era algo más que un asunto trillado entre un hombre casado y una joven amante. ¿Sabe cómo hacerte creer? Sonrió Guinevere con tristeza. Yo le creí durante 23 años. ¿Cómo lo soportaste? Esa calma, esa dignidad. ¿Qué habría cambiado una rabieta? O acusaciones públicas. Sabes, cuando era joven solía sermonear a mis alumnos sobre cómo Jane Austen retrataba a las mujeres fuertes de su época. No montaban una escena, no se arrancaban los cabellos, simplemente hacían lo que creían correcto. Audrey se quedó callada, mirándose las manos. Vendí todas las joyas que me regaló y el coche que me ayudó a elegir. No quiero nada que me recuerde a él. Y con razón, tienes que empezar de cero. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora? Guinevere sacó una carpeta de su bolso. ¿Recuerdas el plan de negocio de la librería que hice? Lo reescribí, teniendo en cuenta tus ideas sobre el jardín de la azotea. Audrey levantó la vista, sorprendida. ¿Hablas en serio? Después de todo lo que ha pasado, ¿estás dispuesto a trabajar conmigo? Sabes, Harrison no solo me robó dinero, intentó robarme un sueño, pero no voy a dejar que lo haga. Y si tus ideas pueden ayudar a mejorar ese sueño, ¿por qué no? Se sentaron en el café hasta la hora de cierre, discutiendo los detalles del proyecto. Cuando el camarero empezó a acomodar las sillas, Audrey dijo de repente: Tengo que confesarte algo. Sabía quién eras, ¿verdad? Vi tu foto en su teléfono. Yo también sabía quién eras. Se levantó Ginebra poniéndose el abrigo. Es curioso, ¿verdad? Dos mujeres, engañadas por el mismo hombre, planeando un negocio juntas. ¿Crees que podemos hacer que funcione? Lo creemos. Harrison, en cambio, parece que empieza a tener problemas. He oído que sus socios no están muy contentos con eso de robar dinero. Salieron al exterior. El aire de la tarde era fresco y lleno de olores primaverales. Gracias, dijo Audrey de repente, por no odiarme, por darme la oportunidad de hacer las cosas bien. ¿Sabes cuál es el mayor error que cometen los hombres como Harrison? Creen que pueden juntar a las mujeres, hacer que se odien, pero a veces sus planes tienen resultados totalmente inesperados. Acordaron reunirse en una semana para discutir los detalles financieros del proyecto. Guinevere se dirigió a su coche y pensó en lo extraña que es la vida. A veces una traición puede dar lugar a una nueva amistad, y perder dinero puede llevar al nacimiento de algo más que un negocio.
En el mundo de los negocios, la reputación significaba más que el dinero, una regla que Harrison había seguido durante toda su carrera. Ahora su propia reputación estaba a punto de estallar. Robert Stevenson, su socio más antiguo, le llamó el lunes por la mañana y le dijo, sin preámbulos, que estaban renegociando las condiciones de varios contratos importantes. Nadie quiere tratar con un hombre que roba dinero a su propia mujer. Su voz sonaba cansada y frustrada. Es un asunto personal, intentó objetar Harrison. No existe tal cosa como un asunto personal cuando se trata de fraude financiero, le cortó Stevenson. Si eres capaz de robar a tu mujer, ¿qué te impide robar a tus socios? Al mediodía, 3 clientes habían cancelado reuniones y un importante inversor exigía una auditoría extraordinaria de la empresa. Harrison estaba sentado en su despacho, mirando el teléfono, que cada vez permanecía más tiempo en silencio. Su ayudante había traído café y una pila de documentos para que los firmara. Era la única que aún mantenía una cortesía profesional, aunque sus ojos estaban llenos de un desprecio mal disimulado. Decidió pasarse por el despacho de Audrey para ver si lo entendía. Al fin y al cabo, lo había hecho por el bien de su futuro juntos. Pero en la casa le esperaba un cartel de «Se vende» y un agente inmobiliario desconocido que estaba enseñando la mansión a posibles compradores. «La señorita Blackwood me ha pedido que le diga que no desea verle», le informó secamente el agente inmobiliario. Harrison condujo hasta la casa donde había vivido con Guinevere durante 23 años, pero la llave no entraba en la cerradura. Ella había cambiado todas las cerraduras. La luz estaba encendida en las ventanas del segundo piso y pudo ver la silueta de Guinevere, sentada ante su escritorio, revisando los trabajos de los estudiantes. Una imagen tan familiar, tan inaccesible ahora. Sonó el teléfono y apareció el número de Audrey. Cogió el auricular. «Cariño, puedo explicártelo todo». «No hace falta». Su voz sonaba tranquila y decidida. «Voy a vender la casa. Todo el dinero será para Ginebra. Es su dinero y merece recuperarlo. También le conté a mi padre cómo robaste ese dinero. Sabes, él está en el consejo de administración del First National Bank y está muy interesado en tus asuntos financieros. Escucha». «No, escucha tú. No soy la chica ingenua que pensabas que era, y Guinevere no es la esposa maltratada que se deja manipular. Ambos merecemos algo mejor». Llamaron a su puerta. Un mensajero con papeles. Una solicitud del consejo de administración de su empresa para una junta extraordinaria de accionistas. Una solicitud de un estado financiero completo de los últimos 5 años. Un aviso del banco para renegociar las condiciones del préstamo. Aquella noche estaba sentado en el mismo bar donde hacía un par de semanas había estado discutiendo sobre su derecho a la felicidad. Se le acercó James Thompson, el mismo compañero de golf que siempre había apoyado sus ideas. «Harrison, escucha a un viejo amigo». Thompson parecía desacostumbradamente serio. «Has metido la pata hasta el fondo, pero aún hay una forma de arreglarlo. Devuélvele el dinero a Ginebra, admite públicamente tu error, dimite durante un tiempo. ¿Tú también estás en mi contra? No, idiota. Estoy tratando de salvar lo que queda de tu reputación, pero si sigues actuando como un niño herido, lo perderás todo». Harrison terminó su whisky y salió a la fresca noche. Su teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Resultó ser un miembro del consejo de administración. «Hemos recibido una carta de la señorita Blackwood detallando la situación. La Junta ha votado por unanimidad suspenderle hasta que se aclaren todas las circunstancias». Se quedó de pie en medio de la calle, mirando los oscuros escaparates de las tiendas que cerraban y, por primera vez en su vida, no supo qué hacer a continuación. Todo lo que había construido a lo largo de los años, reputación, negocios, relaciones, se había desmoronado como un castillo de naipes, y lo peor era que solo podía culparse a sí mismo. El teléfono sonó de nuevo, esta vez del abogado de Guinevere. «Señor Porter»,
Los papeles del divorcio estarán listos mañana. Espero que no piense alargar el proceso. En silencio, pulsó colgar y se dirigió a su coche. En su bolsillo estaban las llaves de su habitación de hotel, su nuevo hogar en un futuro próximo. ¡Qué ironía! Quería empezar una nueva vida, pero perdió todo lo que tenía en la anterior. El agente inmobiliario llamó el miércoles por la mañana. Había un comprador para la casa, dispuesto a pagar incluso más que el precio original. Audrey escuchó las condiciones del trato, anotó algo en su cuaderno y luego transmitió la información a Ginebra y a su abogado. «Tendrás el dinero a finales de mes», dijo, reuniéndose con Ginebra en su café habitual. «Y le he echado el ojo a un pequeño piso en el centro, justo entre la universidad y el local que estábamos mirando para la tienda». Guinevere asintió, revolviendo el té frío. «Hablando del local, he hablado con el banco. Están dispuestos a prestar una fracción de la cantidad, sobre todo si hay dos coprestatarios con especialidades diferentes. Tu experiencia en jardinería y la mía en la enseñanza de la literatura, además de nuestro plan de negocio compartido. Y mi cartera de clientes», añadió Audrey. «Es increíble cuántos amantes de las plantas raras resultaron ser también amantes de los libros». Se inclinaron sobre los planos. Audrey había esbozado un plano aproximado de la disposición de las estanterías y las zonas de asientos. Una escalera de caracol conducía al primer piso, donde habían proyectado un invernadero y una sala de lectura con ventanas panorámicas. El contratista dijo que el trabajo principal llevará unos 2 meses. Mostró Audrey el presupuesto. «Podemos empezar en cuanto se cierre el trato de la casa». Ginebra sacó su portátil. «He hecho una lista preliminar de libros para la primera compra y me he puesto de acuerdo con un par de libreros de segunda mano. Están dispuestos a vender algunas de sus colecciones a buen precio». El tiempo pasa volando. Discuten detalles de iluminación, eligen materiales para las estanterías, discuten sobre qué plantas serían las mejores para las distintas zonas de la tienda. Era la tercera vez que el camarero se acercaba a preguntarles si necesitaban algo más. «¿Qué pasa con el divorcio?», preguntó Audrey de repente, cerrando de golpe su blog de dibujo. «El viernes hay una vista final. Harrison no ha alargado el proceso. Al parecer, los problemas de negocios han desalentado las discusiones. Intentó ponerse en contacto conmigo varias veces». «Yo también». Guinevere terminó su té. «¿Pero sabe qué es lo extraño? Ya no me interesa lo que tiene que decir». Por la tarde fueron a ver de nuevo la habitación, ya con el contratista que iba a hacer la reforma. La vieja librería que habían dejado los anteriores propietarios seguía apoyada en la pared del fondo. Ginebra pasó la mano por la madera oscurecida. «Quedémonos con ella», sugirió Audrey. «Restaurémoslo, pongamos aquí algunas primeras ediciones. ¿Y saben qué? Hagamos que sea el centro de la composición, un árbol viejo, con plantas vivas a su alrededor, una especie de símbolo del vínculo del tiempo». El contratista se paseó por la habitación, midiendo y anotando algo. El sol se estaba poniendo, sus rayos caían a través de las polvorientas ventanas, creando extrañas sombras en el suelo. «Por cierto», dijo Guinevere, mirando aquellas sombras, «Jason Parker, un alumno mío, se ha ofrecido a organizar nuestras noches de poesía. Y sus amigos músicos están dispuestos a tocar jazz los viernes. Y un cliente mío que cultiva orquídeas raras quiere organizar talleres de cuidado de plantas», retomó Audrey. «Creo que vamos a conseguir algo más que una librería». Salieron cuando ya había anochecido. La tarde primaveral olía a lilas y a lluvia pasada. «¿Sabes?», dijo Audrey de repente, «me alegro de que las cosas hayan salido así. No por la traición, claro, sino por el hecho de habernos conocido». Guinevere asintió. «Yo también. Es curioso cómo a veces los acontecimientos más desagradables conducen a los resultados más inesperados». Acordaron reunirse mañana. Tenían que aprobar el presupuesto y firmar el contrato con el contratista.
Mientras tanto, Ginebra condujo hasta su casa por las calles nocturnas, ordenando mentalmente los libros en las estanterías de su futura tienda. La librería. El Jardín de los Cuentos abrió sus puertas una fresca mañana de septiembre. Guinevere se levantó una hora antes de que sonara el despertador, salió a correr, un nuevo hábito que había adquirido en el último año, y a las 7 de la mañana ya estaba en la puerta de la tienda, respirando el aroma de los productos recién horneados de la panadería vecina. Audrey la siguió en bicicleta, ya que vivía en un piso a 3 manzanas de distancia. En la cesta de la bicicleta había orquídeas frescas para el escaparate. Han llegado los periódicos. Audrey sacó un puñado de ediciones matutinas. En la página 3 del City Herald había un artículo sobre la escandalosa quiebra de la empresa de Harrison Porter. Guinevere echó un vistazo al texto. Litigios de alto nivel, acusaciones de fraude financiero, antiguos socios exigiendo indemnizaciones. Dejó el periódico a un lado. La historia ya no le interesaba. La planta baja de la tienda estaba ocupada por estanterías de libros, un armario antiguo con ediciones raras y acogedores sillones de lectura. Entre las estanterías crecían plantas extrañas. Audrey había conseguido crear el microclima perfecto para ellas. En la primera planta había un invernadero con una sala de lectura y una pequeña cafetería. A las 10 empezaron a llegar los primeros visitantes. Sarah, antigua alumna de Guinevere y ahora encargada de la tienda, los recibió en la entrada. Jason Parker afinaba su guitarra en un rincón. Esta noche iba a inaugurar una serie de veladas musicales. ¿Adivina quién ha llamado esta mañana? Audrey le tendió a Guinevere una taza de café. Harrison pidió trabajo. Parece que ha sido completamente exprimido por sus acreedores. ¿Y qué ha dicho? Que necesitamos un jardinero que se ocupe de las plantas, pero me temo que está poco cualificado, sonrió Audrey. Sabes, hace un año habría llorado ante una llamada así, pero ahora... Y ahora tenemos nuestras propias vidas, corrigió Ginebra un cartel en un estante de literatura clásica. Una anciana pasó por delante, observando meticulosamente los lomos de los libros. Se detuvo ante una estantería de primeras ediciones. ¿Es realmente una edición original de Jane Austen? Sí, 1813. Guinevere sacó el libro con cuidado. ¿Quiere verlo? La tarde pasó volando. Para cuando Jason empezó su concierto por la noche, la tienda estaba abarrotada. Gente con copas de vino deambulaba entre las estanterías. En el primer piso, un grupo de estudiantes discutía sobre poesía contemporánea y en el invernadero Audrey daba una clase magistral sobre el cuidado de plantas exóticas. ¿Te lo puedes creer?, dijo más tarde, cuando cerraron la tienda. Hoy ha venido la señora Thompson, la del club de campo. Ha comprado 5 libros y se ha apuntado a mi clase magistral de jardinería. Guinevere se rió. Recuerdo que dijo que las librerías eran una reliquia del pasado. Salieron a la calle. La tarde de septiembre olía a hojas caídas y a café de su pequeña cafetería. El letrero sobre la puerta se iluminó. El nombre Story Garden brillaba suavemente. Por cierto, Audrey subió a su bicicleta. Los helechos raros que encargamos llegarán mañana. Y tenemos que discutir el programa de las veladas literarias del mes que viene. Guinevere asintió. Mañana, todo mañana. Miró hacia las ventanas del segundo piso, donde las luces seguían encendidas. Algunos de los visitantes se habían quedado en la sala de lectura hasta tarde. Los lomos de las primeras ediciones brillaban en el escaparate de un armario antiguo y los elegantes tallos de las plantas se retorcían entre los libros. La tienda tenía vida propia. No era lo que ella había imaginado, pero tal vez era incluso mejor. Su teléfono sonó. Un mensaje de su hermana. He visto el artículo sobre la quiebra de Harrison. ¿Estás bien? Guinevere marcó una breve respuesta. Ocupada. Tenemos una vacante esta noche. Se lo pensó un momento y añadió.
Vuelva la semana que viene, le enseñaré nuestro jardín de cuentos. Pasó por delante de la antigua casa donde había vivido con Harrison, que ahora era una pequeña pensión privada. Se volvió hacia su nuevo piso, pequeño pero sorprendentemente acogedor, con ventanas que daban al parque de la ciudad. Hace un año había pensado que lo perdía todo, pero resultó que a veces la pérdida es solo el comienzo de algo nuevo, sin dramatismo, sin patetismo, sin palabras de moda sobre el destino. Solo un nuevo capítulo en un libro que cada uno escribe para sí mismo.